Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Las Miradas de Todos. ¿Cómo has estado? Bien, de nuevo aquí compartiendo y encantada de poder volver a estar juntos en estas Las Miradas de Todos. Bien, que a mí también me da mucho gusto estar aquí. El tema de hoy es también un tema muy importante, que es los niños difíciles. Ajá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones que estamos teniendo? Hay realmente cambios en cada generación, realmente en cómo estamos educando y cómo estamos recibiendo información. Claro. Y cómo es que ahora tenemos, los niños nos dan más información o pautas, ¿no? Claro, tenemos que mirar que el niño va a hacer todo por el adulto, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una necesidad grande de la supervivencia. ¿Sí? Entonces el niño sabe, ¿no?, en su programación, que solamente puede sobrevivir si hay un adulto que lo cuide. ¿Sí? Entonces, si todo lo que sea, lo que esté en manos de ese niño que él crea, lo va a hacer por los adultos, ¿no? Generalmente quien cuida a los niños pues es papá y mamá, ¿no? Ya en situaciones muy extremas pues se quedan con algún otro adulto, pero el niño va a confiar en ese adulto. Entonces lo que llamamos niños difíciles en realidad son niños que están atendiendo o que están queriendo que el adulto vea algo que no puede ver. ¿Sí? ¿Cómo sería? Por ejemplo, a ver, un niño con mala conducta, ¿no? Por ejemplo, ese niño con mala conducta, su mala conducta está siendo el síntoma de algo que los padres no se hacen cargo. Okay. ¿Sí? Entonces, muchas personas tienen la creencia, ¿no?, de que los niños necesitan terapia, ¿no? Un niño con una mala conducta o un niño que tiene TDA, por ejemplo, o con otro tipo de trastorno, los padres siempre buscan a un terapeuta para el niño. ¿Sí? El niño nunca necesita terapia a menos que haya vivido un trauma. ¿Sí? Siempre cuando se ha vivido un trauma hay que trabajar el estrés postraumático, también en los niños. Pero en lo general, en el resto de los síntomas, el niño nunca, ese síntoma es por él. O sea, ¿te refieres a que el síntoma es de los papás o de algún entorno de adulto? Exactamente, es de los padres o es de cualquier ancestro, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, en los niños que tienen déficit de atención, ¿sí? El déficit de atención siempre es porque, a ver, en donde está nuestra atención o donde ahí está nuestra energía. ¿Estás de acuerdo? Okay. Y entonces, si nuestra atención está en el presente, pues nuestra energía está en la vida, ¿sí? Está en lo que está sucediendo en este momento. Entonces, en donde ponemos nuestra atención, pues ahí ponemos esa energía. Cuando un niño no puede poner atención, quiere decir que no está en el presente. Está mirando algo del pasado que los padres, los abuelos, los bisabuelos no pudieron ver. Y generalmente es un muerto. Un muerto que no ha sido honrado, que no ha sido reconocido, y entonces ese niño lo ve, ¿no? Y entonces dice: yo por ti. Cuando en un déficit de atención hay también hiperactividad, ahí lo he visto yo en muchísimas ocasiones en la terapia sistémica, en que el niño quiere estar con varios muertos. Y entonces ve a este, y entonces está en esta hiperactividad. Su energía está con todos. Okay. O sea, se me ocurre varias preguntas, pero la primera, para aterrizar con varios muertos y entenderlo, sería,
creo que sí lo entiendo, pero en el ejemplo sería, estás recordando situaciones que esas personas vivieron y se transmitió en él, ¿o cómo sería? Qué bueno que me lo, vamos a decir, me haces ver aquí hacer una aclaración. Porque si no van a pensar en un muerto y es algo... Es un fantasma, un espíritu o algo así. No, sí, gracias Saúl. En la parte sistémica, ¿sí? Todos somos partes de un sistema, ¿no? De un papá, una mamá, abuelos, tenemos infinidad de ancestros antes que nosotros. Cuando una persona del sistema no ha sido honrada, no se recuerda, fue excluida, los más pequeños, ¿sí?, van a querer incluir a esa persona desde el punto de vista sistémico, ¿sí? Y entonces, yo sin conocer mi historia familiar, sin conocerla conscientemente, capto o sé desde mí, puede ser desde mi gestación, que hay un tatarabuelo que está excluido, ¿sí? Entonces voy a tender a tener esa misma actitud o destino del tatarabuelo hasta que alguien lo vea, ¿no? Entonces, si ese tatarabuelo tenía tendencias suicidas, yo también. O si ese tatarabuelo hizo algo y algún daño y no se hizo cargo de ese daño, pues yo voy a querer pagar ese daño que mi tatarabuelo hizo, teniendo una vida de víctima o imitándolo a él como victimario. Y entonces, un muerto que surge en vamos a decir, en un trabajo sistémico, es un muerto al que no se le dio la honra. No, por lo que sea, ¿no? Porque habría que sobrevivir, porque había que dejar eso atrás, o porque era un muerto ya inclusive excluido en vida. Y entonces los pequeños o adultos, ¿no?, con TDA miran a esos muertos. Pero bueno, no sé un poco el tema, pero ¿por qué todos tenemos muertos, vamos a decirlo así? Y no todos nacemos con esa déficit de atención. Ajá. Claro. Porque no todos los muertos fueron perfectos. O sea, yo me imaginaría que nuestros antepasados muertos también tuvieron problemas, algún tipo de ese tipo, o sea, por probabilidad, y yo no lo estoy expresando. Sí, mira, es una muy buena pregunta. No todos vamos a decir, no todas las circunstancias y todos los muertos y todos los excluidos van a causar un mismo síntoma, ¿sí? Pero en la generalidad, en el TDA, mi atención está con un muerto, ¿sí? No puedo hacer otra cosa más que fijarme en ese muerto, energéticamente hablando, ¿sí? Entonces no me permito estar en la vida, en el presente, y estoy mirando a ese muerto hasta que alguien lo mire, ya sea yo, si soy un adulto, o mis padres. Digo, en el TDA, vamos a ver el TDA, si lo pones así. Yo no soy experto en TDA, pero en la parte médica que tengo y en la parte de familia, papá que soy, hubo un tiempo, salió el TDA y sonaba mucho, y luego se corrió el rumor, no sé si sea cierto o no, que el que estableció el TDA, el déficit de atención, dijo que eso no era cierto, que no existía la enfermedad. No era así. Porque también, ¿cómo separas esta parte familiar o antecedente constelar que me estás diciendo, de que realmente los papás, para mí la salud del niño o de los niños es reflejo de los papás, que lo estabas tú diciendo ahorita? Entonces, el déficit de atención, si un niño tiene déficit de atención, es un déficit de atención de los papás. Puede ser de los padres, sí, o puede ser de más atrás, no precisamente de los padres. Sí, pero vamos a decir, a ver, otro ejemplo. O sea, literal, ¿a qué me refiero? O sea, un niño con déficit de atención es un niño, puede ser un niño, no todos obviamente, pero en donde los papás no están presentes. Entonces van a la escuela y no está presente de la escuela, de cómo come, ¿sí? Es un niño que llama la atención
de los adultos porque realmente no la está recibiendo en su casa. ¿No puede ser así? ¿Algo más sencillo? No, en este caso no. El déficit de atención es que el niño no pueda poner atención a algo, ¿sí? La falta de atención tendría una secuela diferente. ¿Sí? Y entonces, sí puede ser que el déficit de atención también lo tenga el papá. Es decir, que en un déficit de atención yo no quiero perder la atención, sino que algo más grande es un trastorno, algo más grande me hace se me olviden las cosas, ¿sí? O que no escuche una instrucción, o que no pueda, no nomás escuchar, sino leer una instrucción, ¿sí? Cuando hay hiperactividad, ni siquiera puede estar en un sitio, que te tenga que estar interrumpiendo, que yo quiera jugar con ellos y voy y los aviento. ¿El papá? Sí, el papá o el niño, es decir, si hay TDA sin hiperactividad y hay atención con hiperactividad. Sí. Pero no, si el papá lo tiene o los papás lo tienen, ¿no lo copia el niño? No, porque es un trastorno, vamos a decir, que biológicamente afectó en una parte del cerebro. ¿Sí? Entonces, no precisamente, claro, hay muchos, por supuesto, que hay muchos padres con déficit de atención que tienen hijos con déficit de atención. ¿Sí? Pero ese déficit de atención pudo venir de más atrás. ¿Sí? Y entonces, a ver, yo tengo déficit de atención, ¿sí? Yo Lucía. Y para mí fue muy frustrante crecer. Y por supuesto que cuando yo estaba pequeña ni siquiera existía, no había ese diagnóstico, ¿sí? Se descubre mucho tiempo después. Sí, a mí me diagnosticaron cuando yo tenía más de 40 años, ¿no? Pero toda la vida era, a Lucy no le importa, a Lucy es una irresponsable. Encárguenle la muerte a Lucy porque nunca se acuerda, entonces nunca se las va a traer. Entonces, y yo siempre estaba tratando de seguir la instrucción y en la instrucción me perdía, ¿sí? Y entonces a veces me perdía no sé, en el segundo paso de la instrucción, o me perdía ese paso y ya no podía, o estudiar me costaba mucho trabajo. Y entonces cuando supe que tenía déficit de atención fue como más que alarmante, fue un descanso de decir, no es cierto que soy irresponsable, no es cierto que soy X, ¿no? Y entonces, he trabajado ese déficit de atención de la parte sistémica y mi atención ha mejorado muchísimo. Y sí, efectivamente, cuando yo representé o alguien representó mi atención estaba con un muerto. Pero es que para mí es abrumador, por decirlo de esa manera, que nacemos con posibilidades de cosas que no nos imaginamos, de enfermedades o de lo que sea. Entonces, ¿cómo le hacemos un mensaje en el TDAH, por ejemplo? A los papás que tengan probablemente, así como si tú lo expones con un ancestro, ¿cómo en el día a día pueden superar eso sin ayuda de un terapeuta? Porque así debe haber muchos, ¿no? O sea, ¿cómo ayudarle a un paciente, a un niño que realmente, que no va a ir hacia el presente, pero ¿cómo se le ayudaría? Ok, mira, yo creo que sería muy eficiente si los papás no ponen etiquetas, primeramente, ¿sí? Muy bien. Es que contigo no se puede, es que no pones atención, no pones atención porque no puede. Sí, no, mira, cuando yo fui, te voy a dar esta parte que a mí me dio mucha calma, que me lo dijo una terapeuta con la que yo iba. Me dice, mira, tu cerebro es diferente a otros cerebros, ¿sí? Pero tiene la misma capacidad que los demás cerebros. Simplemente que el exceso de estímulo, el exceso de ruido, de colores, de diferentes imágenes, lo perturba. Y entonces, pero si no estás tonta, no eres irresponsable, no, sino decirle al niño, tu cerebro actúa diferente al de tu hermano.
porque todos tenemos diferencias. Y entonces, el que tú no puedas leer instrucciones, al igual que tu hermano, no te hace, vamos a decir, que seas, es decir, ahora que nosotros entendemos, porque mis papás no lo entendían así. Ahora nosotros tenemos otra conciencia de poder ver y de poder decirle al niño que lo que le está pasando no es su culpa ni es porque tenga algo malo, sino que el hermano nació con los ojos verdes, tú naciste con esta manera de que tu cerebro actúe, pero pues, igual de inteligente que cualquiera, ¿sí? Simplemente que sí necesitamos a lo mejor mucho más orden en un niño que tiene TDA, ¿no? Y decirle, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde dejaste tu pluma? Cuida que tu pluma esté en el mismo lugar. Esos son hábitos. Exacto. ¿Sí? O sea, hacer un hábito sería una solución, ¿no? Porque le da seguridad al niño de hacer las cosas. Y entonces, en este cajón van estos objetos. ¿Sí? Y entonces, ya tu pluma la vas a guardar en este cajón siempre. Y entonces ya el niño sabe que en ese cajón están ya tiene una herramienta que le ayuda con su déficit de atender, ¿no? En el déficit de atención hay también una característica en donde el niño solamente puede poner su atención en una sola cosa y en eso se concentra mucho. Y entonces verlo como algo a su favor. ¿Sí? Y entonces ayudarle mucho o estimularlo mucho con rompecabezas, con un deporte. Y la rutina por ejemplo, de horarios, siempre está, no sé, ¿sería contradictorio o no sería? Porque vas a la escuela y luego vas a comer y luego haces la tarea y luego un tiempo de recreación y luego haces esto, ¿eso le ayudaría a ella? Muchísimo. Más estructura, pues, ¿no? Porque luego se hacen hábitos y los hábitos ayudan. ¿Sí? Los hábitos ayudan definitivamente. A mí eso es lo que me ayuda en el déficit de atención. Tú lo viste grande. Pues yo a los bebés me los imagino, a los niños chiquitos, cuando me explican los hábitos, la seguridad de los hábitos más bien, que son esos hábitos donde el niño es todo nuevo, ¿no? Está chiquito el niño y se levanta y ¿quién es? ¿Esto qué es? Es una luz, es un sonido, todo es asombro, ¿no? Entonces si tú le das una rutina diaria de que siempre que me despierto mi mamá me está sonriendo y luego siempre me da de comer, me hago popó, pero luego me limpio. Entonces cuando va empezando con esa seguridad de todas las rutinas, por decir rutinas, de que está totalmente cuidado, de la protegido, seguridad, exactamente. Y entonces, si yo, no sé, que mi hijo tiene déficit de atención, pero su comportamiento no lo entiendo, ¿no? Sí le voy a poner etiquetas, ¿sí? No voy a tener hábitos más estrictos, no le voy a poner, no va a ser tan importante que tenga, por ejemplo, una rutina de deporte. El deporte nos permite enfocarnos, nos ayuda mucho a enfocarnos. Hay ciertos deportes que nos ayudan mucho más, ¿no? El tener, claro, al inicio es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil, pero una vez que hay un hábito, ese hábito ya le ayuda a cualquier persona, pues a una persona con déficit de atención, muchísimo. Y entonces, y bueno, pues por supuesto, vamos a decir, sobre todo eso, ver con mucho respeto cómo es mi hijo. No, y como papá, quitarnos el miedo, creencias, toda esa parte en donde decimos, y va a ser un niño mal educado, y va a ser un buen niño en la escuela, y va a ser, y yo fui, o al revés, yo fui buleador, yo me bulearon, le pasará lo mismo a mi hijo, ¿no? Que es algo, y es lo que la etiqueta que transmitimos sin querer, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, pero hay otro tipo de dificultades en los niños, ¿no? El niño que se enferma mucho. Si se enferma mucho, está haciendo algo por los padres, definitivamente. ¿Sí? ¿Cómo sería hacer algo por los padres? Sí, por ejemplo, a ver, un niño que se enferma mucho del estómago, ¿sí?
uno de sus padres, generalmente la madre, de los 0 a los 14 años, la madre no puede digerir algo y el niño lo hace por ella, ¿sí? También, es de yo por ti, mamá. Ok. O sea, físicamente también. Claro. Vamos a decir, nosotros nos criamos en el vientre de la madre, ¿no? O sea, crecemos, nos formamos y entonces todas las emociones de la mamá las recibimos, las emociones de cualquier tipo. Y entonces, los primeros meses, no sé, 8 meses, tú sabrás, ¿no? El bebé no diferencia que no es su mamá, vamos a decir, es como si vivieran en una simbiosis, ¿sí? Y entonces, importantísimo para su supervivencia, ¿no? Importantísimo para su formación. Como al 9º mes ya empieza a distinguir, mi mamá es otra diferente a mí. Es cuando empieza a llorar, cuando la mamá se va, sí. Cuando siente su ausencia, cuando la busca, cuando, ¿por qué? Porque yo quiero estar con mi mamá, pero ella es otra. Y entonces, en ese contexto, y en el contexto sistémico, de decir, yo voy a hacer algo por los grandes, porque los amo profundamente, y para yo poder sobrevivir. Y entonces, si mi mamá tiene una situación, yo voy a decir, yo por ti, mamá. ¿Sí? Entonces, voy a estar mal del estómago porque mi mamá no puede digerir lo que está pasando con mi papá en este momento. ¿Sí? Porque yo lo vería así muy, muy simplista, tal vez. Pues yo veo que mi mamá no está digiriendo algo, como dices, tiene un problema, lo que sea. Entonces me comparte esa energía o esa emoción y en realidad también me provoca que yo coma más cosas o me meta cosas a la boca o, ¿sí? Físicamente hablando. Exactamente. Me refiero. Y entonces, por eso los niños se enferman por los padres. Bueno, igual, el síntoma del niño, del bebecito, nunca es del bebé, siempre es de los padres. ¿No? A medida que los niños van creciendo, también van teniendo sus propios conflictos. ¿Sí? El conflicto, por ejemplo, de separarse de su madre, de irse a un kinder, a una guardería. El conflicto, pues ahora ya tengo un hermano y voy a compartir, ya no estoy solo. Entonces ahí vienen ese tipo de enfermedades que causan ese conflicto, que ya son conflictos de niño y que va a ir creciendo, va a ir superando, ¿no? Gracias a esos conflictos. Entonces, como papás tendríamos que poner atención a cada momento de pérdida o de duelo, más bien es duelo, de dolor del niño, de ching, ya voy a la escuela por primera vez, ya tengo nuevos amigos, ya se fue mi amigo a vivir a otro lado, o sea, todos esos son momentos de conflicto de posibles enfermedades para los niños, posibles, pues se está enfermando muy comúnmente del resfriado, ¿no? O sea, se está enfermando muy seguidamente porque pues algo tal vez emocional está ocurriendo, ¿no? Segurito emocional está ocurriendo, porque vamos a una guardería, ¿no? En donde, no sé, tiene 20 niños, 18 están enfermos y 2 no, ¿sí? Esos 18 están viviendo el mismo conflicto. Sí. Pues entonces, o no lo están viviendo o ya lo vivieron. Muy bien. ¿Sí? Y entonces, y así es como el niño va queriendo hacer todo por sus padres, por sus abuelos, por los adultos que lo cuidan, por los adultos por los que él está aquí. Sí. Y entonces, otra dificultad de un niño puede ser un niño que hace rabietas. Okay. ¿Sí? Un niño que hace rabietas generalmente está viviendo las secuelas de un movimiento interrumpido. ¿No? Te explico qué es un movimiento interrumpido. El niño nace, está en el vientre de la madre, nace por el canal de parto, sigue siendo, vamos a decir, muy vinculado a la madre, pero mamá se enferma y la tienen que separar, vamos a decir, pues, inevitablemente, porque mamá tiene que recuperar su salud y entonces el niño pierde esa cercanía con la madre y siente que la madre lo abandonó. Entonces ahí hay un pánico a la muerte, un pánico a no sobrevivir porque no estoy con la persona que me cuida.
Y entonces ese pánico, después, cuando la madre regresa, vamos a suponer unos días después, el niño ya no rechaza la cercanía de la madre porque no quiere volver a sentir eso. Sí. Y entonces lo que lo cubre es la rabia. ¿Sí? La rabia porque la madre lo abandonó. Claro que no lo abandonó, pero eso es lo que siente el bebé. Y esa es la misma, de ahí se origina, o de ese sentido emocional, pienso en otra cosa, pero se origina cuando hace una rabieta simple vas a no sé, a una tienda y quiere comprar, que le compres algo y no quiere hacer la rabieta, de ahí se puede originar de algo que nunca nos dimos cuenta en el pasado emocional. ¿Sí? Pero estoy hablando de niño que hace rabietas por todo. Sí, por todo. Sí, es decir, que rechaza a la madre y todo, y hace rabieta en todo. A ver, cuando los niños hacen rabieta porque no les compras algo, les vamos a decir, ahí están aprendiendo o les estás enseñando que tienen que vivir la frustración de algo. Sí, eso es muy bueno. Sí, claro. Sí, entonces es diferente. ¿Cuál sería una rabieta por la mamá? Hacer el ejemplo que dice. A ver, por ejemplo, un niño que siempre, cuando la mamá va a bañar, hace rabieta. Cuando va a comer, hace rabieta. Okay. Si necesita que prestarle algo a su hermano, hace rabieta. Porque es que siempre está enojado, que siempre está en esa rabia, que en realidad es un dolor muy grande. ¿Sí? Pero si el niño hace rabietas de vez en cuando, pues necesita aprender frustración y eso está bien. No pero en esa rabieta que mencionas, que tiene origen en ese ejemplo del papá, por ejemplo, no es también la frustración de que en ese momento en que se separa la mamá y siente un dolor, por poner ese ejemplo, siente frustración, ¿no? O sea, es como una mayor frustración. Ahí sería como ya impotencia. Si ya se convertiría en impotencia, me voy a morir. Y entonces lo que lo hace sobrevivir es el enojo. Okay. ¿Sí? Entonces, un adulto que es vamos a decir, que es una persona que siempre ¿cómo se dice? Reacciona, muy reactivo, seguramente tuvo un movimiento interrumpido. Que en realidad, por entenderlo así, sería un niño difícil ese adulto. Ese adulto, nosotros tal vez somos muy difíciles. Sí. Y sí, el adulto que siempre está enojado, que reacciona demasiado a cualquier tipo de frustración, ¿sí? Es un adulto que vivió un movimiento interrumpido. Okay. ¿Sí? Y entonces hay maneras, por supuesto, de trabajar el movimiento interrumpido. Y entonces, no es porque el niño es igual que su abuelo, o el niño es muy mal educado, digo, esas etiquetas que empezamos a ponerle a nivel, que es que es difícil, es que no se le puede decir nada. ¿No? Pero digo, ya ahorita viendo el tema, niño difícil sería una etiqueta que en realidad es un niño que probablemente tuvo o nació, como tú dijiste, un cerebro diferente, un cuerpo diferente, una emoción diferente, y ya nació así, y que tuvo ciertas circunstancias que provocó eso. O sea, en realidad no es que sea difícil, sino falta comprender a ese niño de otra manera, ¿no? Exactamente. Todos los niños son buenos, sí. Todos los padres también. Sí. ¿Sí? Simplemente estamos mostrándole a esos padres, a esos adultos, que algo se distorsionó, que algo se desordenó. Sí. ¿No? Que, por ejemplo, en un niño, los niños autistas, ¿no? A un niño que tiene autismo, está siendo fiel a un excluido, pero de una manera, es decir, alguien que se excluyó de una manera muy trágica, es decir, casi olvidado. ¿Sí? Por eso no quiere que lo toque. Está como obsesionado con eso. O sea, por eso no sale de sí. No ruidos, no todo, ¿no? Sí. Igual que su ancestro. Okay. ¿Sí? O alguien con dislexia. Es una bonita forma de explicarlo. Claro. O sea, porque
médicamente nada más lo explicamos, no hay un cambio, no, la verdad desconozco el autismo, si hay un cambio genético o algo, pero lo que me estás diciendo ahorita es una bonita forma de comprender al ser humano que está ahí atorado, por decirlo así, ¿no? Está atorado y es otra forma de verlo. O sea, y de mirar el amor tan grande que tiene por su sistema, sí, por ese ancestro en específico. Y aunque nosotros no vayamos a una terapia o nunca hagamos una constelación, pero sí podemos decirle al niño, ahora veo tu amor, ¿sí? Miro a donde tú miras, ¿no? Y honro a ese ancestro que estás mirando. Entonces, el niño puede cambiar, puede hacerse y estar más presente, más permitirse esa, ¿cómo se dice? Interactuar, ¿no? Que lo toquen, que pueda hablar, que permita que le hablen. Sí, o sea, la frase que acabas de usar es miro como tú estás mirando. Mira donde tú miras. Sí, donde tú miras. Mira donde tú miras y entonces tú ya no tienes que hacerlo por nosotros. Sí. Que sin pensar en niños difíciles o enfermedades específicas sería lo ideal en la escuela, ya pensando así, esa parte donde el maestro enseña igual a todos los alumnos, o realmente te vas a tomar el tiempo, que yo sé que es complicado, pero cada uno está mirando una parte diferente. Totalmente. Totalmente. Mira, hay un libro que se llama Tú eres uno de nosotros, así se llama el libro. Lo escribe una terapeuta, pedagoga muy reconocida, Marianne Frank. Marianne Frank en ese libro nos cuenta que su historia, ¿no? Ella cómo descubre esta parte sistémica y cómo la aplica, porque ella era una maestra, ¿sí? Y ella en un tiempo nos dice en su libro que es directora de una escuela, pública en Alemania. En ese tiempo, no sé si ahora, las escuelas eran, o el sistema era así. Tenemos escuelas en donde ponemos a nuestros niños que vamos a decir, que tienen más dificultad de aprender, ¿no? Y en otra escuela, los niños que van un poquito más adelantados. Porque hay que ver por qué tienen esta dificultad, pero los vemos a todos juntos y cuando este niño ya supere eso, lo cambiamos al otro sistema, ¿no? Y entonces, a ella le toca a estos niños que tienen más lento aprendizaje, que avanzan más lento. Y en esta escuela en específico había muchos niños, hijos de refugiados que venían de la guerra de Bosnia y Herzegovina. ¿Sí? Y entonces, pues chiquitos de primaria, ¿no? Sí. 6 a 11, 12 años. Y entonces, ella, muy amiga de Bert Hellinger, conoce la parte sistémica y la empieza a aplicar en su profesión. Y entonces, inmediatamente, mira a los padres de esos niños detrás de ella interiormente. Claro. ¿Sí? Y entonces, un día ahí nos habla en su libro, que es un libro hermoso, de estar en una clase de aritmética, ¿no? Los niños chiquitos, o sea, en primero, segundo de primaria, ¿no? Y entonces les pone unas operaciones aritméticas en el pizarrón y se recopienlas en su cuaderno, ¿no? Vamos a hacer. Y entonces les dice, vamos a jugar, ¿no? La mitad del salón va a imaginar que están detrás de ustedes sus papás. Y los niños luego decían, no, mi papá se murió, no, mi papá no vive con nosotros, ¿no? No importa, les decía. Ustedes imagínense que su papá y su mamá están ahí detrás de ustedes, ¿no? Y la otra mitad, están ustedes solitos. Entonces, van a hacer esta mitad y van a hacer todos, van a hacer estas operaciones. Y entonces, el resultado, ¿no? Ya cuando hacen todos los niños sus operaciones, el resultado es que los niños que hacen sus operaciones aritméticas cuando estamos solos, pues de los que se esperaba, hicieron bien las operaciones y los otros no. Y la otra mitad, todos hicieron.
las operaciones. Y entonces los niños ya después les encantaba, les decía ella, vamos a hacer el juego de la familia, ¿no? Para que aprendieran. Exactamente. Y entonces los niños iban y le decían a sus papás, no, vamos al juego de la familia. Entonces los papás empezaban a decir, ¿qué? ¿Cómo es esto? Entonces ya empezó a involucrar a los padres, sobre todo estos que venían, muchos papás ya, pues obviamente venían solo las mamás, o habían perdido todo, ¿no? Habían perdido todo, y venían de una tragedia, venían de ver muertos, de una guerra. Y entonces ella empieza a introducir esta parte sistémica y las familias empiezan a cambiar su dinámica, a mirar diferente y a honrar pues, lo que había en su país, la guerra, y agradecer que Alemania les había dado un lugar, etc. Y empezaron a hacer las cosas sistémicas y su vida cambió. Sí. Que en cualquier otro lado esos niños hubieran crecido marginados, difíciles, diferentes, tener una vida trágica, tener una vida horrible, ¿no? Entonces, sí, pero gracias a María Frank se hizo diferente, ¿no? Yo tenía un consultante que tenía, él vino a consultar porque tenía un asunto con un hijo adolescente, ¿sí? Ese hijo adolescente no vivía con él, vivía con la mamá, pero él estaba en un papá presente, ¿no? Y él estaba casado por segunda vez con una señora que ya tenía un hijo y luego ellos tienen uno en común. Entonces vienen por el hijo mayor. Finalmente, pues se da cuenta que en realidad el hijo mayor no tiene absolutamente nada malo y empieza a trabajar en él y empieza a mejorar la relación con su hijo, ¿sí? Y entonces un día me dice, ayúdame, no sé qué hacer porque dice, el hijo de mi esposa, pues yo lo quiero muchísimo y él lo quiere muchísimo, pero batallamos mucho a la hora de la tarea. ¿Sí? Entonces, que se esté ahí. Sí, que se le dificulta mucho la matemática, y se le dificulta mucho explicarle. Entonces, pues siempre terminamos el pleito. Y entonces él siente como en el otro no terminó el pleito, pero él siente que no terminó el pleito porque no es mi hijo, pero no es cierto. ¿Sí? Entonces me pedía como un consejo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, la próxima vez que vayas a hacer la tarea con él, dile que él puede con eso porque es igual inteligente que su papá. Imagínate al papá detrás de él. ¿Sí? Honrando al papá. Sí. Y entonces, cuando regresó la próxima vez a terapia, me dijo, ¿qué crees? Fíjate que estaba haciendo yo la tarea con fulanito y entonces me acordé de lo que me dijiste y le dije, a ver, mira, tú sí puedes porque eres igual inteligente que tu papá. ¿Sí? Y se me quedó viendo y abrió los ojos y fue corriendo a la cocina. Y mi esposa estaba haciendo la cena. Sí, fue corriendo a la cocina y dice, oye, mamá, ¿sí es cierto? Claro, él había contado con la esposa. ¿Sí es cierto que yo soy igual inteligente que mi papá? Sí, mi amor, sí, claro que sí, es igual inteligente que tu papá. Y dice, se regresó a la mesa. ¿No? Y ya pudo explicar al niño poder aprender, entender lo que él le estaba enseñando. Porque damos por hecho los adultos tal vez de que comprenden los niños la situación como nosotros, y no es así, ¿no? Les hace falta esa parte. Que incluyamos, que para su padre es muy importante para ese niño. Claro. ¿Sí? Si yo lo honro al padre, porque yo puedo tener la compañía de ese niño y puedo cuidarlo y puedo darle lo que estoy dando, gracias a ese papá. Sí, claro. ¿Sí? Y además, gracias a la ausencia de ese papá, tengo esta esposa y este hijo. Sí, es de todas las partes. Y entonces, el niño se sintió súper bien, y después, ahora tiene una relación, ya el niño ya es adulto, ¿no? Ya tiene 18 años, tiene una excelente relación, pero el niño sabe que puede amar abiertamente a su padre, ¿sí? Y que puede amar abiertamente también a este papá adoptivo. ¿Sí? Y además eso también mejoró con el otro hijo que también tiene un padre adoptivo.
Entonces, sí es muy importante la parte sistémica, ver más allá del niño. El niño lo está haciendo para él. En una ocasión me invitaron a dar una plática en una escuela secundaria de aquí de Durango. Y era como para hacer consciente un poquito a los papás, lo que quería el director, es como que miraran al niño como en todo su contexto familiar. Y entonces invitan realmente a una amiga mía y colega, y ella me invita a mí quererme, ¿no? Y entonces estábamos los maestros un poquito incómodos, ya sabes, porque mamá, ¿sí? Y entonces inmediatamente hicimos un ejercicio donde ellos se sintieran atrás de sus papás y ya todo empezó a fluir muy bien. Y entonces había a ver, les dijimos, ¿no? Platíquenos de algún alumno con el que tengan una dificultad, específicamente los maestros que quieran, para que podamos ver desde dónde viene esta dificultad y por qué no puedo yo embonar con el niño o el niño conmigo. Y entonces ya nos expone una maestra, una niña que tiene un problema de furia, de rabia, y los papás no hacen nada, ¿sí? Y entonces pues no pueden trabajar con la niña, interrumpe a todos, se grosea con ellos, ¿no? Y entonces bueno, vamos a hacer el cuento largo. Cuando alguien de los maestros nos ayudó y representaba a la niña y a esta maestra que tenía específicamente este asunto con ella, claramente se vio que la maestra no miraba ni respetaba a los padres de esta niña. ¿Sí? Y entonces, y la niña pues estaba enojada con la maestra. ¿Sí? Y entonces cuando pusimos a los padres... ¿Cómo sería no respetar a los padres? Sí, por ejemplo, esta mamá nunca se hace cargo de la niña. ¿Sí? Pobre niña, con los padres que tiene. ¿Sí? No, y el papá que nunca se hace responsable, ¿no? Pues antes sí, ¿no? Esos comentarios que a veces hacen los maestros, tal vez sin saber el daño que hacen. ¿Sí? Entonces, cuando ella le dijo a la niña, ¿no? Tus papás son muy mejores, honra tu destino, ellos son los grandes, yo soy la pequeña, ¿no? Empezó la niña a calmarse. Ahí en la representación y en la vida real también. Claro. Cambió la actitud de esa niña con esa maestra. Pero aquí lo importante es que esa maestra no honraba y respetaba a sus padres. Sí. No podía honrar y respetar a los padres de esa niña. Sí, y entonces ahí lo importante era ser consciente al maestro que su actitud ante el niño es lo que cambia la actitud del niño hacia nosotros y la capacidad que tenga el niño, vamos a decir, no la capacidad, sino la disponibilidad para aprender. Me recuerdas también en pandemia unos pacientes se conectaron en línea o me buscaron. Me recuerdas mucho ese caso donde el niño tenía unos 6 años, no recuerdo muy bien, y ya no dormía en la noche. Porque antes de la pandemia, un mes antes de la pandemia, que nos encerraron a todos, mi papá tuvo vacaciones. Entonces cambiaron los horarios porque se empezaron a desvelar y el niño también el papá estaba de vacaciones. Y entra la pandemia y se establece todos en casa y siguen con los mismos horarios. Así lo platicaban los papás. Y de ahí en adelante el niño nada más dormía en la noche como de 8 a 9, o de 8 a 10. Toda la madrugada estaba despierto hasta las 7 de la mañana. Se dormía de 7 o de 8 a 3 de la tarde. Entonces, los papás ya no podían con ese estilo de vida. Llevaban como unos 6 meses y se enteraron porque en cronobiología, que son los horarios el estudio de los horarios de los seres vivos, y los recomendaban conmigo. Entonces es que no podían con el niño. Entonces me recuerdo mucho porque te hablas de honrar, pero hablamos de niños difíciles, pero en realidad estamos hablando de los papás. Y ese caso para mí fue más sencillo porque es obvio quién cambió. Yo les digo a los papás, es que la salud de nuestros hijos es el reflejo de nosotros como padres, no hay de otra. ¿Sí? Entonces
el que sigue horarios, los papás que siguen horarios, los papás que hacen ejercicio, los papás que ponen un ejemplo, el ejemplo lo toma el niño, como tú dijiste, que en realidad por primera vez lo veo así, es una supervivencia del niño copiar a los papás, ¿sí? Entonces en ese caso fue muy fácil, porque donde nos tuvimos que enfocar fue a los papás. Okay. En realidad, a ver, ¿cuáles son sus horarios? ¿Cómo comen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo todo? Pónganse horarios ustedes. ¿Cómo le van a hacer al niño? No lo dejen dormir no lo dejen dormir. Esto fue más sencillo porque los niños se acostumbran rápido al cambio de horario, entonces evitamos que se durmiera. Naturalmente, la luz del sol lo que provoca es el cambio de luz a oscuridad, produce la hormona que te hace dormir. Entonces, naturalmente, de 8 a 9 de la noche el niño se dormía porque ya su cuerpo capta que es más oscurecer. Entonces, le quitas esa hora, lo duermes hasta las 12, se cansa y va a dormirte en la madrugada. Y eso fue más sencillo. O sea, biológicamente hablando, ¿no? Pero en realidad lo que fue el tratamiento fue a los papás. A los papás. Como hacerlos conscientes de quién era el que se había cambiado esa rutina. Si el niño se adapta totalmente, o lo que necesita es adaptarse. Y entonces, si no hay una manera de adaptarse, va a tener un síntoma. Sí, entonces, la verdad es que los síntomas de los niños siempre vienen de los padres, ¿no? Siempre. Y entonces... Yo lo veo igual, Fede, yo lo veía biológicamente hablando. Físicamente. No, nada más es así, ¿no? Es en ahorrar, en emociones, ancestros, tú lo ves realmente completo, o sea, nunca lo había visto de esa manera. Yo me daba cuenta de la salud de los niños, reflejo de los papás, pero muy físicamente, ¿no? Por decirlo así, muy literal, pero en realidad más para allá. Desde todo el contexto familiar, el alivio es inmediato. En cuanto a los niños, los padres en terapia le dicen al niño, tú no tienes que hacer nada por mí, el niño ya cambió, el niño suelta. ¿Sí? Y puede ser que los padres estén viviendo una situación difícil, un divorcio, ¿no? Y le digan al niño, esto es nuestro, ¿sí? Esto es nuestro, no tiene nada que ver contigo, los padres te vamos a seguir amando. Lo más importante para nosotros eres tú. Y entonces el niño puede soltar eso para que los adultos lo arreglen. Que en tus palabras sería ver hacia dónde está mirando y no hacerlo ver lo que nosotros estamos mirando. Sí, no, exactamente. El niño, si se separan sus papás, inmediatamente piensa en que no va a sobrevivir. ¿Sí? Y el niño ama tanto a papá y a mamá, independientemente si papá es agresivo o mamá es agresiva, si papá da dinero o no da dinero. Esos son asuntos de la pareja. Y entonces, pero si yo estoy muy enojada con mi pareja en este divorcio, ¿no? O en esta separación, el niño va a ser fiel a mí, ¿sí? Pero también se va a aliar con su papá rechazándome a mí. Entonces el niño va a vivir un caos, a menos que nosotros le digamos, esto es nuestro y tú no tienes que encargarte de eso. Nosotros nos encargamos a nuestro modo y a nuestro tiempo. ¿Sí? Que ya ahorita me estás haciendo pensar, cada uno, o sea, el papá y la mamá venimos ancestralmente, de educación, de familia, de emociones diferentes, totalmente diferentes. Y los hijos se están topando con la decisión o con los problemas diferentes. Entonces, si los papás en ese aspecto chocan, por decirlo de esa manera, en su educación, todos esos antecedentes, pues en realidad estamos reflejándolo a los hijos también, ¿no? Exactamente. El otro día me dice una mamá, ¿no? Que no está divorciada, tiene 2 niños y no recibe pensión, no ayuda el papá, ¿no? Y entonces bueno, pues de lo que ella miró es que en su familia todas las mujeres sienten que no necesitan a un hombre, ¿sí? Y entonces todas las mujeres solas, todas las mujeres divorciadas o nunca se casaron, y entonces yo puedo sola y no te necesito. Y entonces obviamente se van a sintonizar con un hombre
que también tenga esta historia, en donde los hombres no son vistos respetuosamente. Okay. ¿Sí? Y entonces, bueno, cuando ella ya ve esto y honra al esposo y honra, vamos a decir, cómo él viene a ayudarle a ver que ella necesita ver a los hombres. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues obviamente fue como muy fuerte para ella, pero por supuesto que lo vio, que en varias generaciones se ha repetido así, porque ella ni siquiera vivió con su papá. Y entonces, le digo, cuando tú a tus hijos nunca le hables mal de su papá, ¿no? Tampoco, por supuesto, le inventes, no le digas que su papá tiene cualidades que no son ciertas, háblale de las cualidades ciertas, ¿no? Y luego me dice, bueno, por ejemplo, mi hijo me dice, ay mamá, mira, le dice, y me enseña 50 centavos, esto es lo que mi papá nos va a dar para gastar, y va a querer que de ahí compres el súper, y que sé que, como burlándose de tu niño de 6 años. Claro. ¿Sí? Que refleja. Exactamente, dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo que eso no es cierto? Y le dije, mira, la verdad es que él no da porque tú no lo respetas, pero no le vas a decir eso a tu hijo, pero sí le vas a decir que él no puede ahorita más que dar 50 centavos, pero que eso es todo su amor. ¿Sí? Y entonces el niño lo ve diferente, ve como que su papá da 50 centavos, pero ahí en esos 50 centavos le está dando todo lo que él puede. Sí. Porque somos responsables de los hijos del futuro que van a tener, esa es la idea, ¿no? Claro, pero el niño está despreciando al padre y ya está despreciando, sí, se está despreciando él mismo, esa parte de su ADN que tiene del padre. Sí, exacto. Sí, o sea, ¿qué tipo de futuro le estamos entregando a nuestros hijos con nuestros comentarios, con nuestros pleitos, con nuestros desacuerdos, con nuestra historia? Con nuestra historia. O sea, mi historia es que yo no respeto a los hombres, sí. Pero resulta que tengo 2 varones. Claro. Ya ellos no se sienten respetados porque yo no respeto a su padre. ¿Sí? Pero sin embargo sí les digo la verdad es que ese papá no puede, también trae una historia. ¿Sí? Sí. Pero lo que da es, vamos a decir, con todo su amor, es lo completo que él puede dar. Y entonces, y eso cambia también la energía del padre, y el padre puede dar más ahora. O sea, el futuro de los niños, en realidad, esa frase, el futuro son los niños o adolescentes, en realidad son esos adultos rotos que se reparan, tienen la capacidad de transmitírselo a los niños, ¿no? Exactamente, porque nosotros también fuimos niños rotos. Claro. Sí. Y gracias a esas rupturas que hicieron nuestros padres en nosotros, tenemos el potencial que tenemos. Siempre los niños no pueden recibir al 100% todo porque les quitas fuerza. Los niños tienen que aprender de frustraciones, tienen que aprender de límites, tienen que vivir carencias. ¿Cómo será quitarle fuerza? Un ejemplo. A ver, si tú le das todo a tus hijos, él no va a saber qué quiere. Muy bien. Es a través de una frustración que yo quiero algo. ¿Sí? Es a través de una carencia que yo ando buscando esa carencia. ¿Sí? Y entonces de ahí voy a sacar yo un potencial. Y voy a sacar una fuerza para dejar de tener esta frustración. La frustración es un motor. Claro. La carencia es un motor. Que es como la creencia de decirle a nuestros hijos que les va a ir mejor que a nosotros, y eso no es cierto, ¿no? O sea, no les va a ir, o sea, tenemos miedo a que les pase algo malo, el dolor en la vida a nuestros hijos, y les evitamos frustraciones, y no ponemos límites y eso, pero en realidad, cuando sean adultos van a tener problemas, van a tener dolor en su vida, y es el camino que hay que enseñarles, en realidad, como dijiste, no quitarles ese poder, ¿no? Exactamente. En un niño que no tiene todo, tiene una frustración, pero va a tener fuerza para adquirir eso que no tuvo, o para quitarse esa frustración. Sí. ¿Sí? Entonces, los niños, los seres humanos, crecemos con frustraciones, con carencias, con límites. ¿Sí? Claro, cuando tú le quitas a un niño o le tienes demasiadas carencias o demasiadas frustraciones o demasiados límites, pues rompe su espíritu. ¿Sí? Y entonces si son
personas que no se pueden adaptar a la sociedad, sociópatas, ¿no? ¿Por qué? Porque no les diste nada. No, estamos hablando de estas frustraciones que yo también viví, ¿no? Que también vivimos, no, claro. No tuvimos todo, sí. ¿No? Y eso nos hace pues estar aquí donde estamos, ¿no? Sí. Pero entonces darle todo a los hijos, les quitas fuerza, les quitas creatividad, claro. ¿No? Potencial, ¿de dónde voy vamos a decir, cómo sé que necesito algo si no estoy frustrada? Hay ahorita decimos como lo positivo, lo bueno que habría que hacer, pero en el día a día yo siempre he dicho que cuando nacen los niños sacan lo mejor y lo peor de los papás, nuestros pendientes, nuestros enojos, nuestras discusiones, nuestro cansancio, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Porque pues en realidad cambian los horarios, no estás durmiendo, cambia todo, ¿no? Entonces, ¿cómo en esa preocupación de nosotros como papás, de que queremos darles lo mejor a nuestros hijos con toda esa situación que estamos realmente llevando desde hace muchos años y que se presentan más exponenciadas, según yo, en esos momentos, cómo tratar de educar a esos niños o estar acompañándolos a esos niños de una mejor manera? Mira, lo hacemos siempre lo mejor que podemos, siempre, ¿no? Si nosotros tenemos 20 pesos para dar, vamos a dar 25, ¿sí? Sí. Los padres, ¿no? Y entonces, más bien aquí lo que hay que ver es el síntoma del niño. Ahora mi hijo está rebelde, ahora mi hijo está retraído, ahora me está diciendo algo de mí. ¿Sí? Sí, claro. Pero yo solamente, y a eso que él me está haciendo ver, me va a hacer a mí ampliar mi conciencia y ser mejor, ampliarme. Ya no solamente tengo 20, tengo 30, adquirir herramientas, pero es lo que el niño me está mostrando, aquello que yo no puedo ver. ¿Sí? Porque realmente todos los papás, todos, el que le pega a su hijo y el que platica con él, todos estamos tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? Ninguno queremos hacerle daño a los hijos conscientemente, esa es la realidad. Y todos les vamos a hacer daños a nuestros hijos. Sí. ¿Verdad? Y entonces, simplemente lo mejor que puedo hacer es reconocer que ese niño tiene los mejores papás, que yo soy el mejor papá para él o para ella y que yo soy la mejor mamá para él o para ella, ¿no? Y que él es el mejor hijo, también es lo que él puede y vamos a decir, y es. Y entonces, lo único que hay que es, tiene este comportamiento, vamos a ver por qué. Tiene esta enfermedad, ¿por quién lo está haciendo? ¿A quién está mirando? Porque decirle que eres el mejor hijo o hacerle sentir que eres el mejor hijo repercute positivamente en la confianza del niño. Claro, o sea, soy el mejor hijo para mis padres, ¿no? Sí. Y eso es lo único que aunque te equivoques, aunque pase lo que pase, eres el mejor. Si no te equivocas, ¿cómo aprendes? Sí, exacto. Si no, vamos a decir, si no eres como eres, entonces no estás siendo lo que realmente eres. Sí. No tienes que ser como papá y como mamá. Puedes hacerlo diferente a mí, puedes hacerlo diferente a nosotros, ¿sí? Y está bien que los hijos sean mejor que nosotros, no son más grandes, ¿sí? Porque los que damos la vida somos los padres. Y bueno, aquí corrijo, que sean, que logren más que nosotros, porque tampoco son mejores que nosotros, porque son los pequeños, es decir, nadie les pudo haber dado la vida más que nosotros. ¿Sí? Y entonces sí es importante que el niño tenga el permiso de hacerlo mejor que yo, de lograr más cosas que yo. ¿Sí? No es una carga hacerlo sentir que logre más que uno. No, tienes el permiso de hacerlo. ¿Sí? No tienes que hacerlo mejor que yo. Claro. ¿Sí? Si no tienes mi permiso de no hacerlo igual que yo, tienes mi permiso de todavía ser más exitoso, de lograr más cosas. Tienes el permiso, yo nunca pude viajar, tú tienes el permiso de viajar si así quieres. Sí, cambia, la palabra permiso cambia la idea. Sí, tienes que ser como yo, no, definitivamente. Sí, claro. Porque no el niño
sí tiene una parte mía, pero no solo tiene una parte mía, también y mía y de todo mi clan. También tiene una parte de su mamá y de todo su clan. Entonces es diferente. ¿Sí? Sí. Y es una fusión totalmente diferente. Y en ese aspecto donde refleja mucho de nosotros, ¿crees o qué opinas de darle medicamento para este tipo de enfermedades? O sea, que sean emocionales a los niños. Mira, ahí también es la conciencia de los padres de saber que ese niño está haciendo por mí y entonces yo voy a corregir eso. ¿Sí? Pero yo creo que es importante antes de darle un medicamento agotar todos los recursos emocionales. ¿No sería igual en el adulto? Mira, lo que pasa es que, a ver, un adulto es consciente, ¿sí? Un niño no. ¿Sí? Un adulto es en teoría sería consciente, ¿no? Bueno, decide. Okay. Sí. Un adulto tiene la capacidad de decidir, sí. Aunque tenga 20.000 enredos, ¿sí? Pero tiene la capacidad de decidir. Un niño no. Un niño simplemente se resigna a lo que los padres se hagan, digan. Un niño que es golpeado, pues lo único es resignarse a que es golpeado. ¿Sí? Un niño que es, vamos a decir, que no tiene opción más que comer sopa Maruchan, pues eso es lo que va a comer, porque tiene que sobrevivir. Pero hay relaciones, no sé, entre parejas o de trabajo, donde adultos siguen actuando como niños, ¿no? Ah, sí, eso ya es otra cosa, pero tienen la capacidad del adulto. Sí, tienen la capacidad. Yo puedo decidir, vamos a decir, independientemente que yo esté en mi estado niño, si yo me robo esta pluma, ¿sí? Yo sé que va a haber una consecuencia, ¿sí? Claro. Aunque haya sido movida por algo más grande. ¿Pero qué diferenciaría nada más de no tomar un nuevo medicamento? O sea, ¿tú agotarías todas las instancias antes de usar un medicamento en niños? Porque es importante tratar en los adultos. Vamos a decir, en el adulto, vamos a decir, yo trataría de agotar todas las instancias también, pero no descuidaría la parte del medicamento mientras llego a una sanación de mis emociones, de mis conflictos. O sea, mi conflicto ahí es de que el paciente es cómodo seguir como pensando que tengo todavía el medicamento. Eso es lo que me crea conflicto. Ajá, ok. Entonces, pues lo estoy intentando cambiar mis hábitos alimenticios, pero bueno, sigo con el medicamento. ¿Sí? Ok, esa también es la decisión del adulto. Sí, tienes razón, es la responsabilidad de Es la responsabilidad del adulto. El niño no tiene la responsabilidad de los padres. Claro. ¿Sí? Y entonces, aquí sí el papá, que es consciente de que este niño tiene vamos a decir, déficit de atención, entonces yo me hago cargo de ver y de mirar lo que él me está indicando que mire. ¿Sí? Ahora, hay muchos medicamentos que realmente funcionan y que sirven, ¿sí? Que realmente, por ejemplo, este medicamento para el enfoque de los niños del TDA, bueno, pues mientras hacemos que el niño no tenga TDA, hay que darle su medicamento, ¿no? Que el niño necesita enfocarse, el niño necesita adaptarse, ¿no? Y entonces, de no interrumpir a sus compañeritos, porque los niños, a mí no me importa si tienes TDA o tienes problemas, ¿sí? A mí lo que no me pegues ni me quites mis cosas, porque si no yo te voy a rechazar. Entonces eso hay que ayudarle a los hijos a adaptarse. Lo que dices es muy importante porque en la parte científica, por decirlo así, la parte de la medicina de alópata, quizá a veces no tenemos esa flexibilidad de ver otras opciones y tú desde tu lado estás diciendo y estás optando por, oye, esto es un trabajo en equipo a veces, ¿sí? O sea, en ocasiones hay que ver todos los aspectos y tratarlos como tú dijiste antes del medicamento, pero en ocasiones se necesita un trabajo en equipo. Totalmente. No es de que quien tenga la razón, no, y se puede hacer un trabajo en equipo de varias maneras, ¿no? Sí, y ahorita hay mucho esa conciencia, muchísimo más que antes, pues. Sí, muchísimo más que antes, en donde lo rodeaba una señora joven que tiene un niño que tiene
bueno, no sé cómo se llama científicamente, pero tiene tartamudez. ¿Sí? No me acuerdo cómo me dijo el nombre, pero no me lo acuerdo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, fue un neurólogo que decía, es que lo voy a llevar a terapia de lenguaje, es que dice no, porque eso es todavía más estrés para el niño. Claro. Estás diciendo que hay algo mal con lo que, o sea, trabaja la parte, vamos a la cognitiva, lo que el tratamiento que lleva, y por supuesto que tuvo el terapia, le dijo. ¿Sí? Al niño no lo lleves a ese, porque le causa más estrés el que habla bien, entonces quiere decir que habló mal, que hay algo mal conmigo. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues así ahora tenemos muchas herramientas, muchísimas que antes no había. Y más comunicación, y más comunicación, acceso a la información, o sea, en realidad. Totalmente, y entonces, y a lo mejor eso nos hace menos buscadores, no sé, pero sí hay muchísimas maneras de ayudar. Hay un terapeuta diferente en cada cuadra. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, quiere decir que es el tiempo de acudir a alguien más, y es el tiempo de usar todas estas herramientas que el universo nos da. Sí. No, muy bien. Digo, es un tema creo que muy amplio y casos específicos, ¿no? De diferentes enfermedades. Claro. ¿no? O sea, cada uno vive una vida o está viviendo una vida con sus hijos totalmente individual o personal. Totalmente. Que creemos que es el mundo o grande o muy pequeño, como lo vemos todos, pero en realidad es muy individual. Sí, no, hay casos específicos, por supuesto. Aquí hablamos de las generalidades, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, hay algunas preguntas que nos están mandando al podcast. Y bueno, por ejemplo, algunas de ellas son: ¿cómo es para ustedes educar a sus hijos? ¿La contestas tú o la contesto yo? No, están los dos. Ok, ¿cómo es educar a ver? Yo creo que es un reto para todos los padres, ¿sí? Pero como todos los padres, yo, como todas las mamás, he cometido muchos errores, ¿sí? Y lo único que puedo hacer es confiar en que esos errores van a ser vamos a decir, eran necesarios para que mi hijo o mi hija creciera, para que viera de otra manera. Entonces, la única manera que podemos educar es, vamos a decir, haciéndolo de la mejor manera que yo lucía, ¿no? Puedo educar a mis hijos es estar cada vez más en el presente, en el adulto. Sí. Yo siempre he dicho que es dar la mejor versión de uno, que es así simplemente, si yo quiero que mi hijo coma bien, duerma bien, esté en la escuela, esté atento, pues yo lo estoy haciendo primero, porque sí, para mí sí es el reflejo, el ejemplo. Entonces, si yo me cuido, yo hago ejercicio, yo esto, pues seguramente tal vez algunas cosas las agarren mis hijos y lo tomen en cuenta. Entonces, para mí eso es como la mejor. Me voy a equivocar, a veces no lo voy a hacer bien, no importa, porque también de eso van a aprender. Oye, me equivoqué, hijo, pero mira, estoy haciendo esto, o me disculpo. Entonces creo que el ejemplo es el importante. Sí, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, lo puedes hacer diferente a mí, tienes mi permiso de hacerlo. Exacto, permiso. Hay otra pregunta interesante que dice: ¿cómo identificar qué muertos tienen mis hijos y cómo evito que replique sus acciones? Honrándolos, ¿no? No vamos a saber, porque cada uno de nosotros tenemos excluidos que no han sido vistos, ¿sí? Y entonces, de la manera en que yo me voy a ver a los excluidos de mi hijo, a los muertos que mi hijo ve, es fijándome sus síntomas, ¿sí? Haciendo algo por los síntomas de mi hijo, que no son de mi hijo, que vienen de otro lado. Si yo como papá los tengo también, o sea, darme cuenta, no sé, tiene rabia, ¿no? Como tú dijiste, yo también creo que siempre fui así. Y ya me pondré a pensar, y ya puedo escarbar un poquito en la historia. Como que hacerme consciente que el niño está cargando algo por mí o por su mamá, o por mi sistema o el sistema de su mamá, no hay de otro, ¿sí? Y entonces ahí
ya está cambiando en el niño, ya le estoy quitando al niño una carga, nada más con hacer esa conciencia. Que en realidad es el ejemplo, ¿no? Porque estoy haciendo conciencia yo de lo que le estoy transmitiendo también a través, por mis genes, por mis actitudes, por todo lo que... Por todo lo invisible y las dinámicas que tenemos que son totalmente inconscientes. Ok, sí, muy bien. Otra pregunta sería, ¿es recomendable constelaciones familiares con niños rebeldes y por qué? Es recomendable las constelaciones con cualquier síntoma del niño, pero el niño nunca va a constelar, siempre van sus padres. Muy bien. ¿Sí? Claro, porque es el reflejo de ellos, ¿verdad? Claro, y además el niño no tiene una conciencia ni tiene, vamos a decir, un sentido común que tiene un adulto de tomar conciencia y responsabilidad de sus actos. Okay. ¿Hasta qué edad se considera que tienen más conciencia? Puede ser una edad, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un chico que es papá a los 17 años. Porque le cambió la vida. Exactamente. El dolor. Y entonces, pero yo en lo personal, creo que lo hago de los 18 años en adelante. ¿Cómo definirías el madurar, el paso de un niño a un adulto? ¿Qué es lo que causa? Por ejemplo, alguien que ya es papá, aunque tenga 17 años, ya está teniendo una responsabilidad, ¿sí? Ya obviamente ya creó un sistema con la mamá de ese niño y con ese niño, y ya tiene, vamos a decir, ahora sí que ella puede tomar la decisión de decir, quiero hacer algo diferente para mí. Sabes que yo lo veo con el dolor. Cuando se presenta el dolor consciente en tu vida, el dolor emocional, me refiero, cuando cambia tu vida, que reconoces, esto pasa en la vida y no sabía, ahí cambia, yo creo que una persona. Okay. Lo que pasa es que un niño no tiene esa conciencia del dolor, sí. ¿No? Lo vive, pero sí una persona. Mira, biológicamente somos adultos a los 30 años, ¿no? Ya, sí. Totalmente. Entonces, antes se decía que hasta ese entonces el adulto puede tomar decisiones para tomar una terapia. Pero ahora, con toda esta rapidez que nos ha dado la tecnología, en donde hay muchos chicos que ya trabajan a los 17, a los 18 años, ¿sí? Sí. Que ya se mantienen, sí. ¿Sí? O que ya aportan, bueno, pues ya tienen esta capacidad de decir, sí quiero hacerlo diferente. Porque me recordó a los niños con diabetes tipo 1. Los niños con diabetes tipo 1, su páncreas en algún momento, en los primeros años de vida, su páncreas ya no produce insulina y tienen que ponerse insulina, y eso hace un cambio total en su vida, porque tienen que comer diferente, emociones, checarse todos los días si se puede. Su rutina cambia totalmente. Entonces son niños más conscientes y más maduros que hasta incluso algunos adultos, porque están obligados a cambiar sus hábitos. Muchos de ellos, no te digo que algunos sí hay resistencia, pero en realidad sucede por eso, porque les cambió la vida. Claro. No es lo mismo un niño que tenga diabetes tipo 1 que un niño que no la tenga. Sí. Por supuesto. Exacto. Cierto. Sí, muy bien. Pues son todas las preguntas, Lucy. Pues muchas gracias por sus preguntas. Aquí estamos, ya saben, en cada tema que tengamos, pues abiertos a sus preguntas, a lo que, vamos a decir, dentro de nuestros límites podamos ayudar. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, el objetivo creo que es ver los puntos de vista de todos, que es el objetivo de este podcast. Todos tienen una mirada. Sí. Y tomarlos en cuenta cada uno, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, y pues hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Las Miradas de Todos. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí feliz de